El antiguo Egipto ha fascinado a la humanidad durante milenios. Desde sus majestuosas pirámides hasta sus enigmáticos jeroglíficos, este antiguo reino es un verdadero tesoro de misterios que nos invita a explorar y a cuestionar. ¿Qué secretos guardan las tumbas de los faraones? ¿Qué conocimientos perdidos podrían haber tenido los antiguos egipcios que aún hoy nos dejan perplejos? La historia de Egipto está repleta de enigmas que nos hacen reflexionar sobre su legado. A través de los siglos, la civilización egipcia ha sido la cuna de avances asombrosos en matemáticas, astronomía y medicina. Pero, ¿cómo lograron estos antiguos habitantes un conocimiento tan avanzado para su época? Algunos dicen que sus logros fueron el resultado de una sabiduría adquirida a lo largo de generaciones, mientras que otros sugieren que existía un conocimiento oculto, quizás incluso de origen extraterrestre. ¿Es posible que los antiguos egipcios tuvieran acceso a tecnologías perdidas que hoy ni siquiera podemos imaginar? La alineación de las pirámides de Giza con las constelaciones es otro de esos misterios que despiertan nuestra curiosidad. ¿Cómo lograron construir estas gigantescas estructuras con una precisión tal que aún desconcierta a los expertos modernos? La Gran Pirámide, en particular, ha sido objeto de innumerables teorías. Algunos creen que era un templo, otros un observatorio astronómico, mientras que hay quienes sostienen que se trataba de una máquina energética. ¿Qué función real tenía? Las respuestas parecen tan elusivas como las sombras que rodean a estas monumentales edificaciones. Y no solo las pirámides plantean interrogantes, el famoso Ojo de Horus, símbolo de protección y poder, podría contener secretos sobre conocimientos anatómicos o científicos. ¿Qué sabiduría sobre el cuerpo humano poseían que ha sido olvidada con el tiempo? Cada símbolo, cada relieve en las paredes de los templos podría ser una pista que nos acerque a comprender mejor su cultura. Además, la historia de Egipto está marcada por descubrimientos que cambian nuestra percepción del pasado. En el fondo del mar Mediterráneo yacen los templos sumergidos de Alejandría, un antiguo puerto que un día fue un centro de conocimiento y comercio. ¿Qué secretos podrían revelarse de esta ciudad perdida que se encuentra sumergida en las aguas del tiempo? La desaparición del cuerpo de Keops es otro enigma intrigante. Su sarcófago está vacío y su momia nunca ha sido encontrada. ¿Dónde está el faraón que durante su vida fue considerado un dios en la tierra? La búsqueda de su cuerpo ha llevado a muchos a especular sobre posibles conspiraciones o incluso a la posibilidad de que su momia haya sido escondida en un lugar que aún no hemos descubierto. Los antiguos egipcios han dejado tras de sí un legado que sigue despertando nuestra imaginación. A medida que nos adentramos en estos misterios, nos encontramos no solo con preguntas que desafían nuestras creencias, sino también con la oportunidad de explorar un mundo que, aunque distante en el tiempo, sigue teniendo un impacto profundo en nuestra comprensión del pasado. ¿Qué más nos deparará la historia de Egipto? La búsqueda de respuestas continúa, y cada descubrimiento nos lleva un paso más cerca de desvelar los secretos de una civilización que aún guarda muchas sorpresas. Las pirámides de Giza son un verdadero enigma que ha fascinado a historiadores, arqueólogos y curiosos de todo el mundo. ¿Cómo es posible que estas enormes estructuras, construidas hace más de 4000 años, estén alineadas con tal precisión con el cinturón de Orión? La respuesta sigue eludiendo a los expertos, quienes se han preguntado si los antiguos egipcios poseían conocimientos astronómicos mucho más avanzados de lo que se pensaba. Imagina que estás de pie frente a la Gran Pirámide, rodeado por las otras dos pirámides que la acompañan. ¿Te has preguntado alguna vez por qué su alineación es tan precisa? Los estudios han demostrado que, desde una perspectiva terrestre, las pirámides parecen estar perfectamente orientadas hacia las estrellas. Pero, ¿cómo lograron los egipcios calcular esto con tanta exactitud sin tecnología moderna? Esta pregunta nos lleva a explorar la posibilidad de que existieran antiguos conocimientos que han sido perdidos con el tiempo. Los arqueólogos han sugerido varias teorías. Algunos creen que los antiguos egipcios utilizaban observatorios astronómicos rudimentarios para rastrear el movimiento de las estrellas. Otros piensan que podrían haber tenido un entendimiento de la geometría que aún no hemos descifrado. Pero, ¿y si todo esto es solo la punta del iceberg? ¿Qué otros secretos podrían ocultarse detrás de estas impresionantes construcciones? Por si fuera poco, la alineación de las pirámides no es un fenómeno aislado.
Existen otras estructuras en todo el mundo que muestran alineaciones similares con cuerpos celestes. ¿Acaso hubo una civilización antigua que compartía conocimientos astronómicos? O, en un sentido más intrigante, ¿podría haber existido una conexión con seres de otros mundos? Las teorías son tan variadas como apasionantes. Además, hay que considerar el impresionante esfuerzo humano que requirió la construcción de estas pirámides. Se estima que miles de trabajadores, muchos de ellos artesanos y no esclavos como se solía pensar, participaron en este monumental proyecto. ¿Qué motivó a estas personas a dedicar su vida a crear estas maravillas? Algunos dicen que era un acto de devoción hacia los dioses, mientras que otros creen que era una forma de asegurar su propia inmortalidad. La Gran Pirámide de Keops, en particular, es un ejemplo fascinante. Conocida como la más grande de las tres, su construcción ha sido objeto de numerosos estudios. Pero, ¿sabías que su diseño y orientación podrían haber tenido un propósito simbólico? Algunos investigadores sugieren que la alineación con Orión podría estar relacionada con la creencia en la vida después de la muerte, donde el faraón se convertía en una estrella en el cielo. Los antiguos egipcios también eran expertos en la observación del cielo. Su calendario se basaba en el ciclo de las estrellas, lo que les permitía predecir inundaciones y cosechas. ¿Qué otros conocimientos astronómicos podrían haber tenido? Tal vez, al estudiar las pirámides, nos acerquemos a respuestas sobre su forma de ver el universo. Una de las teorías más intrigantes es que la alineación de las pirámides podría estar relacionada con la búsqueda de la inmortalidad. Los egipcios creían que el alma del faraón ascendería al cielo y que su cuerpo, al estar alineado con las estrellas, podría facilitar ese viaje. ¿Podría ser que estas grandes estructuras estaban diseñadas no solo para honrar a los muertos, sino también para servir como portales hacia la eternidad? El misterio no termina ahí. A lo largo de los años, se han descubierto otros monumentos antiguos que también presentan una alineación astronómica. ¿Se trata de una mera coincidencia o hay algo más profundo en la conexión entre estas civilizaciones? Quizás, al desentrañar la historia de las pirámides, también podamos entender mejor a otras culturas que compartieron un conocimiento similar. La búsqueda de respuestas sobre la alineación astronómica de las pirámides es un viaje que continúa hasta nuestros días. Nuevas tecnologías, como la teledetección, están permitiendo a los investigadores explorar áreas que antes eran inaccesibles. ¿Qué secretos adicionales podrían revelarse en el futuro? Cada descubrimiento nos acerca más a comprender la grandeza y el misterio de la civilización egipcia. Sin embargo, a pesar de todos los estudios y avances, el misterio de cómo se logró esta alineación sigue sin resolverse. ¿Fue pura casualidad o hubo un propósito más profundo tras cada piedra colocada? La historia de las pirámides de Giza es, sin duda, una de las más intrigantes de la humanidad, y nos invita a seguir investigando, explorando y cuestionando todo lo que creemos saber sobre el antiguo Egipto. Cada enigma que desentrañamos plantea nuevas preguntas. Tal vez nunca lleguemos a conocer todas las respuestas, pero eso es parte de la magia de la historia. La alineación astronómica de las pirámides es solo uno de los muchos misterios que nos recuerdan lo fascinante que es la búsqueda del conocimiento. Al final, cada descubrimiento nos acerca un paso más a entender no solo a los antiguos egipcios, sino también a nosotros mismos. La aventura apenas comienza. El ojo de Horus es uno de los símbolos más emblemáticos del antiguo Egipto, y su significado va mucho más allá de su representación estética. Pero, ¿qué secretos oculta realmente este antiguo emblema? Desde tiempos inmemoriales se le ha asociado con la protección, la salud y la restauración, pero también podría ser la clave de conocimientos perdidos sobre el cuerpo humano y la ciencia. ¿De dónde proviene este símbolo tan poderoso? Se dice que el ojo de Horus representa la historia de Horus, el dios halcón, quien luchó contra su tío Set para vengar la muerte de su padre Osiris. Durante esta batalla, Horus perdió su ojo, que más tarde fue restaurado por el dios Thoth. Este relato no solo nos habla de mitología, sino que podría estar insinuando un entendimiento profundo de la anatomía humana. ¿Podría ser que los antiguos egipcios tuvieran un conocimiento médico avanzado que se ha perdido con el tiempo? Para comprender mejor el ojo de Horus, es fundamental analizar su estructura. Se dice que cada parte del ojo representa un aspecto diferente de la percepción y la salud.
Por ejemplo, la parte superior del ojo simboliza la vista, mientras que el arco inferior representa la audición. Esto sugiere un entendimiento detallado de cómo funcionan nuestros sentidos. ¿Cómo pudieron los egipcios descifrar tales conceptos sin la tecnología moderna? Las proporciones y las medidas del ojo de Horus también son intrigantes. Algunos investigadores han afirmado que, si se dibujan las medidas del símbolo, se obtiene una representación precisa del sistema métrico. ¿Acaso los antiguos egipcios comprendían las matemáticas de una manera que nos resulta asombrosamente familiar hoy en día? Este fenómeno ha llevado a muchos a preguntarse si el ojo de Horus es más que un simple símbolo religioso. Podría ser un indicativo de una sabiduría más profunda. El ojo de Horus también se utilizaba como amuleto, que se creía ofrecía protección en la vida y en la muerte. Pero, ¿qué hay de su relación con la salud? Algunos estudios sugieren que los egipcios empleaban este símbolo en prácticas médicas, quizás para invocar la sanación. ¿Es posible que los antiguos médicos egipcios comprendieran la circulación sanguínea y la anatomía de una manera que hoy solo podemos especular? A través de los siglos, este símbolo ha sido objeto de debate y análisis. Algunos investigadores han explorado su conexión con la geometría sagrada, argumentando que su forma puede estar relacionada con la estructura de las células del cuerpo humano. ¿Podría ser que el ojo de Horus encapsule un conocimiento biológico que ha sido olvidado por la historia? A medida que continuamos desentrañando los misterios del antiguo Egipto, el ojo de Horus sigue siendo un punto focal de interés. Su presencia en tumbas, templos y artefactos nos habla de una cultura que valoraba enormemente el conocimiento y la sabiduría. ¿Qué otros secretos podrían estar escondidos en los símbolos y arte de esta civilización? La fascinación por el ojo de Horus no se limita solo a su significado en la antigüedad. En la actualidad, el símbolo ha resurgido como un emblema de protección y espiritualidad. Muchos lo utilizan en joyería, tatuajes e incluso en prácticas de meditación. ¿Por qué sigue resonando con tanta fuerza en nuestra cultura moderna? Tal vez porque, en esencia, todos buscamos respuestas a los grandes misterios de la vida y la muerte. Algunos estudiosos han planteado teorías aún más audaces, sugiriendo que el ojo de Horus podría estar conectado a conocimientos extraterrestres. ¿Es posible que estas antiguas representaciones sean un legado de seres de otro mundo que compartieron su sabiduría con los antiguos egipcios? Aunque estas ideas pueden parecer descabelladas, reflejan la intensa curiosidad humana por lo desconocido. A medida que exploramos el simbolismo del ojo de Horus, no podemos evitar preguntarnos qué más nos han dejado los antiguos egipcios. ¿Qué otros símbolos en su iconografía podrían contener secretos sobre la naturaleza del universo y nuestra existencia? La búsqueda de estas respuestas nos invita a seguir investigando y cuestionando lo que creemos saber. La ciencia moderna sigue intentando desentrañar los misterios del antiguo Egipto, y el ojo de Horus es una puerta de entrada a un mundo de posibilidades. Cada descubrimiento nos acerca un poco más a entender la complejidad y la sabiduría de esta civilización antigua. ¿Qué nuevas revelaciones nos esperan en el futuro? En última instancia, el ojo de Horus no es solo un símbolo, es un recordatorio de que el conocimiento es un viaje sin fin. Nos invita a seguir explorando, a cuestionar y a nunca dejar de buscar respuestas. ¿Qué más podemos descubrir si mantenemos nuestra mente abierta y nuestro espíritu curioso? La búsqueda de la verdad es lo que nos define como seres humanos, y el ojo de Horus nos guía en este camino de exploración y descubrimiento. Así que la próxima vez que te encuentres con el ojo de Horus, recuerda que no solo estás mirando un símbolo antiguo, sino que estás ante un enigma que ha fascinado a la humanidad durante milenios. ¿Qué otros secretos se esconden tras sus profundidades? La historia del antiguo Egipto está llena de sorpresas, y cada pista nos acerca un poco más a desvelar los misterios que nos rodean. La Gran Pirámide de Giza, un monumento que ha fascinado a generaciones, esconde un enigma que ha desconcertado a arqueólogos y científicos por siglos. ¿Cuál era su verdadera función? Algunos la ven como una tumba monumental, un lugar destinado a honrar a un faraón, mientras que otros sugieren que su propósito era mucho más complejo. Podría ser un templo, un observatorio astronómico o incluso una máquina energética. La respuesta podría cambiar nuestra comprensión de la civilización egipcia.
La idea de que la Gran Pirámide no solo era un mausoleo es intrigante. ¿Por qué construir una estructura tan monumental solo para albergar un cuerpo? Esta pregunta ha llevado a muchos a especular sobre otras funciones que pudo haber tenido. Por ejemplo, su alineación precisa con los puntos cardinales y su relación con las estrellas ha llevado a algunos a pensar que podría haber sido utilizada para observar el cielo. ¿Acaso los antiguos egipcios estaban más avanzados en astronomía de lo que pensamos? Examinemos la posibilidad de que la Gran Pirámide actuara como un observatorio. Su diseño y orientación parecen estar alineados con ciertas constelaciones, lo que sugiere que los egipcios tenían un conocimiento profundo de los cielos. ¿Podría haber sido un lugar donde los sacerdotes realizaban ceremonias astronómicas? La idea de que la pirámide estuviera conectada a la religión y la cosmología es fascinante, y nos lleva a preguntarnos cuán profundamente influía el cielo en la vida cotidiana de los antiguos egipcios. Pero eso no es todo. Hay quienes creen que la Gran Pirámide pudo haber sido un generador de energía. Esta teoría, aunque controvertida, sugiere que la pirámide podría haber sido diseñada para captar y canalizar energía de la Tierra o del cosmos. ¿Es posible que los egipcios tuvieran conocimientos sobre energía que han sido olvidados con el tiempo? Algunos incluso se aventuran a decir que la Gran Pirámide podría haber sido un dispositivo para la transmutación de energía. Pero, ¿tenían realmente los antiguos egipcios la tecnología para esto? Siguiendo esta línea de pensamiento, otro aspecto a considerar es la construcción misma de la pirámide. ¿Cómo lograron los egipcios transportar y ensamblar millones de bloques de piedra con tanta precisión? La obra maestra arquitectónica que es la Gran Pirámide plantea más preguntas que respuestas. ¿Eran estos antiguos arquitectos y obreros los verdaderos maestros de la ingeniería utilizando técnicas que han caído en el olvido? Los textos antiguos, como los papiros, mencionan el uso de rampas y herramientas simples, pero ¿acaso eso es suficiente para explicar la grandiosidad de la pirámide? Tal vez existan métodos que no hemos descubierto aún. Esto nos lleva a otro misterio. ¿Qué conocimientos perdieron los egipcios con el paso de los años? La Gran Pirámide podría ser un testimonio de habilidades y técnicas que se han desvanecido en el tiempo. La relación de la Gran Pirámide con la tierra y el agua es otro aspecto intrigante. Algunos investigadores creen que su construcción podría haber tenido implicaciones en el sistema hidráulico del antiguo Egipto. ¿Podría la pirámide haber jugado un papel en la regulación de las inundaciones del Nilo o en el suministro de agua a las tierras circundantes? La conexión entre la arquitectura y la agricultura en Egipto es un tema fascinante que merece ser explorado. El hecho de que la Gran Pirámide haya permanecido en pie durante miles de años es en sí mismo un misterio. ¿Por qué ha sobrevivido a los embates del tiempo, mientras que otras estructuras han caído en la ruina? Algunos sugieren que su diseño, unido a una construcción excepcional, le ha otorgado una resistencia extraordinaria. Pero, ¿existen otros factores que hayan contribuido a su durabilidad? La relación de la pirámide con otros monumentos de Egipto también es digna de mención. La Gran Pirámide no está sola, forma parte de un complejo más grande que incluye la Esfinge y otras pirámides. ¿Qué significaba este complejo para los antiguos egipcios? ¿Era un centro de culto, un lugar de poder político? ¿O algo más? La interconexión de estos monumentos puede ofrecer pistas sobre la función de la Gran Pirámide. Además, el simbolismo detrás de la pirámide tampoco debe ser ignorado. La forma piramidal ha sido interpretada como un símbolo de ascenso y conexión con el cielo. ¿Podría haber sido vista como un puente entre el mundo terrestre y el divino? Esta interpretación podría arrojar luz sobre su propósito, sugiriendo que su construcción no solo fue física, sino también espiritual. La historia de la Gran Pirámide está llena de teorías y especulaciones, y a medida que nos adentramos en este misterio, nos encontramos con más preguntas que respuestas. ¿Qué secretos guarda su estructura? ¿Qué función desempeñó realmente en la sociedad egipcia? La verdad podría ser más asombrosa de lo que imaginamos. A través de los siglos, la Gran Pirámide ha capturado la imaginación de teólogos, científicos y soñadores. Cada descubrimiento arqueológico y cada nuevo estudio abre nuevas puertas al entendimiento de su propósito. Sin embargo, a pesar de los avances en la investigación, este antiguo monumento sigue siendo un rompecabezas que desafía nuestra capacidad de comprensión.
En última instancia, la Gran Pirámide de Giza no solo es un testimonio del ingenio humano, sino también un recordatorio de que aún hay mucho por descubrir. La búsqueda de su verdadera función es un viaje que continúa. Un camino lleno de misterios que nos invitan a explorar y reflexionar sobre el legado de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. Los misterios del antiguo Egipto nunca dejan de asombrarnos, y uno de los más intrigantes es, sin duda, el de los templos sumergidos de Alejandría. Bajo las aguas del Mediterráneo se esconden los restos de una ciudad que fue una de las más importantes de la antigüedad. ¿Qué secretos podrían revelarnos estas ruinas sumergidas? La historia de Alejandría es fascinante, y su legado perdura a pesar de las profundidades en las que se encuentra. Imagina una ciudad que una vez fue un centro de conocimiento y cultura, donde filósofos y científicos se reunían para intercambiar ideas. Alejandría, fundada en el año 331 a.C., llegó a ser el hogar de la famosa Biblioteca de Alejandría, un faro de sabiduría en el mundo antiguo. Sin embargo, un cataclismo natural, como un terremoto o un tsunami, hizo que gran parte de esta espléndida ciudad se hundiera en el mar. ¿Qué ocurrió realmente en esa catástrofe? Los arqueólogos han descubierto estructuras impresionantes que parecen ser templos y edificios públicos. Entre estas maravillas se han encontrado columnas, estatuas y fragmentos de inscripciones que sugieren la riqueza cultural de la ciudad. Pero, ¿qué conocimientos se han perdido con su hundimiento? Algunos investigadores creen que estos restos podrían contener información valiosa sobre la vida cotidiana de los antiguos egipcios y su relación con el mundo helénico. Un elemento fascinante de estos templos sumergidos es su estado de conservación. A diferencia de muchas ruinas en tierra firme, el fondo marino ha protegido a estos monumentos de la erosión y el vandalismo. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Podría haber más tesoros ocultos en las profundidades del océano que aún no hemos descubierto? Cada inmersión de los arqueólogos trae consigo la esperanza de encontrar respuestas a preguntas que han asombrado a la humanidad durante siglos. Algunos de los hallazgos más sorprendentes incluyen objetos cotidianos que revelan detalles sobre la vida de sus habitantes. Desde utensilios de cocina hasta joyas, estos artículos cuentan historias de una época remota. Pero, ¿qué nos dicen realmente sobre la sociedad egipcia y su interacción con otras culturas? La mezcla de influencias griegas y egipcias en los objetos encontrados sugiere un intercambio cultural muy rico, y nos invita a reflexionar sobre la diversidad que existía en aquel tiempo. Los templos sumergidos también han puesto a prueba nuestras creencias sobre la historia. Se han encontrado inscripciones que desafían la cronología oficial de eventos en la historia egipcia y helénica. Esto genera una inquietante pregunta. ¿Podrían haber existido civilizaciones aún más antiguas que compartieron conocimientos que hoy hemos olvidado? La búsqueda de la verdad a menudo enfrenta a los arqueólogos con la resistencia de las teorías establecidas. La tecnología moderna ha permitido explorar estos restos de maneras que antes eran impensables. Con el uso de vehículos submarinos no tripulados y escáneres de sonar, los investigadores han podido mapear áreas extensas del fondo marino. ¿Qué más se podría descubrir si se continúan estas exploraciones? La posibilidad de encontrar más ruinas y objetos perdidos en el tiempo es emocionante, y nos recuerda que aún queda mucho por aprender. La historia de Alejandría no se limita a sus templos sumergidos. La ciudad fue también un centro de innovación científica y filosófica. Personajes como Euclides y Arquímedes dejaron su huella en sus calles. Sin embargo, el hundimiento de la ciudad borró gran parte de este legado. ¿Qué otras historias de grandes pensadores se habrán perdido en las profundidades? Además, algunos relatos hablan de tesoros escondidos y misterios que aún no se han desvelado. Se dice que hay artefactos que poseen poderes únicos o conocimientos perdidos que podrían revolucionar nuestra comprensión del mundo. ¿Qué secretos guardan las aguas de Alejandría? La posibilidad de que existan objetos que podrían cambiar nuestra historia nos deja en un estado de asombro y curiosidad. La conexión entre los templos sumergidos y el desarrollo de la civilización egipcia es también un tema fascinante. Muchos creen que la interacción entre las culturas egipcia y griega enriqueció a ambas, creando un crisol de conocimiento. Pero, ¿cuán profunda era realmente esta conexión?
La historia de Alejandría podría ser la clave para entender cómo se formaron las bases del conocimiento moderno. Los relatos de los antiguos griegos y romanos sobre Alejandría también nos ofrecen pistas sobre su esplendor. Sin embargo, gran parte de esta información proviene de textos que han sobrevivido a través de los siglos. Esto plantea una cuestión importante. ¿Podría haber más relatos históricos que aún no han sido descubiertos? La búsqueda de estos textos perdidos podría arrojar luz sobre aspectos de la vida en Alejandría que aún no comprendemos. Con cada nueva expedición a las profundidades del Mediterráneo, la historia de Alejandría se vuelve más intrigante. La posibilidad de que haya más descubrimientos emocionantes a la espera de ser revelados nos mantiene en vilo. ¿Qué revelaciones nos deparará el futuro en nuestra búsqueda por entender los misterios de esta ciudad sumergida? La exploración de los templos sumergidos de Alejandría no solo es una búsqueda de tesoros materiales, sino también una búsqueda de conocimiento. Cada hallazgo nos acerca un paso más a entender cómo los antiguos egipcios y griegos vivían, aprendían y compartían su sabiduría. La historia está llena de preguntas sin respuesta, y cada descubrimiento puede abrir nuevas puertas hacia el conocimiento. Finalmente, la historia de Alejandría es un recordatorio de que la curiosidad humana es insaciable. Cada misterioso hallazgo bajo el agua nos invita a seguir indagando, a seguir preguntando y a seguir explorando. La búsqueda de la verdad sobre los templos sumergidos no solo es un viaje hacia el pasado, sino también un camino hacia el futuro, donde los misterios del antiguo Egipto continúan fascinándonos y desafiándonos a comprender nuestro lugar en la historia. La historia de Egipto está llena de enigmas, y uno de los más fascinantes es, sin duda, la desaparición del cuerpo de Keops, el faraón que mandó construir la Gran Pirámide de Giza. ¿Cómo es posible que, tras siglos de exploraciones y excavaciones, su momia haya desaparecido sin dejar rastro? Imagina un sarcófago vacío, un monumento que se alza majestuoso y que guarda el secreto de un rey, pero que, a la vez, esconde un rompecabezas que aún no hemos podido resolver. Keops, también conocido como Yufu, fue uno de los faraones más poderosos y reconocidos de la cuarta dinastía del antiguo Egipto. Su pirámide, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, fue construida con tal precisión que aún hoy nos deja boquiabiertos. Sin embargo, a pesar de su grandeza, su tumba no alberga el cuerpo del rey. ¿Dónde se encuentra realmente? ¿Por qué no se ha encontrado su momia en ninguna parte? Los arqueólogos han explorado numerosas tumbas y han llevado a cabo excavaciones en la Gran Pirámide, pero el sarcófago de Keops permanece vacío. Algunos sugieren que su cuerpo pudo haber sido robado en la antigüedad, pero ¿quién se atrevería a robar la momia de un faraón tan poderoso? Y si fue un robo, ¿dónde está el botín? Las teorías sobre su desaparición son tan variadas como intrigantes. Otra hipótesis sugiere que el cuerpo de Keops pudo haber sido trasladado a otro lugar por razones de seguridad. En una época donde los saqueadores de tumbas eran comunes, es posible que los sacerdotes o los miembros de su corte decidieran ocultar su cuerpo en un lugar secreto. Pero, ¿cuál podría ser ese lugar? ¿Acaso hay un refugio escondido que aún no hemos descubierto? Algunos investigadores creen que la momia de Keops podría haber sido destruida, tal vez por el fuego o por las condiciones extremas del tiempo. Sin embargo, esto plantea otra pregunta. ¿Cómo pudo haberse perdido una momia tan importante sin dejar ningún rastro? La ausencia de pruebas concretas hace que esta teoría sea difícil de aceptar. Otra línea de pensamiento se adentra en lo místico. Se ha hablado de la posibilidad de que Keops no haya sido enterrado en un sentido tradicional, sino que su esencia haya sido liberada para unirse a los dioses. Podría ser que el faraón, en su búsqueda de la inmortalidad, haya encontrado un camino que escapara a la muerte física. Esta idea desafía nuestra comprensión de la vida y la muerte en la antigua Egipto, donde la espiritualidad y la religión eran fundamentales. Además, es interesante considerar el simbolismo detrás de las pirámides. Este monumental edificio no solo servía como tumba, sino que también representaba un viaje hacia el más allá. ¿Es posible que la ausencia de la momia de Keops sea parte de un plan más grande? ¿Un símbolo de su ascenso al cielo? La Gran Pirámide está diseñada para alinearse con las estrellas, y su construcción podría haber estado vinculada a conceptos espirituales que aún no comprendemos por completo.
Con el tiempo, la Gran Pirámide ha sido objeto de numerosos estudios y exploraciones. Sin embargo, a pesar de los avances en la tecnología y la arqueología, el destino del cuerpo de Keops sigue siendo un misterio. ¿Podría haber alguna pista oculta en las inscripciones jeroglíficas que aún no hemos descifrado? La escritura antigua de Egipto está cargada de simbolismo y significado, y cada jeroglífico podría contar una historia que nos acerque a la verdad. La búsqueda de la momia de Keops no solo es un ejercicio arqueológico, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la muerte y la memoria. ¿Qué legado dejan los grandes líderes? ¿Cómo recordamos a aquellos que han pasado? La figura de Keops ha perdurado a lo largo de los siglos, pero su cuerpo se ha perdido en el tiempo, lo que plantea preguntas sobre la naturaleza de la inmortalidad. La desaparición de la momia de Keops es, en última instancia, un recordatorio de que hay mucho que aún desconocemos sobre el antiguo Egipto. Cada descubrimiento trae consigo más preguntas que respuestas, y cada misterio es una invitación a seguir explorando. La historia de Egipto nos enseña que, a pesar de los siglos que nos separan, la curiosidad humana sigue siendo un motor poderoso. En el fondo, el misterio de la momia de Keops nos une a todos. Nos recuerda que, independientemente de la época en la que vivamos, siempre habrá secretos que desentrañar. La búsqueda de la verdad sobre su destino es una búsqueda que trasciende el tiempo y el espacio, y nos conecta con aquellos que vinieron antes que nosotros. Así que, la próxima vez que mires hacia las pirámides, recuerda que, más allá de su imponente presencia, hay historias ocultas que aún esperan ser contadas. La momia de Keops es solo una de las muchas incógnitas que nos ofrece el antiguo Egipto, un lugar donde los secretos aún susurran en el viento del desierto, esperando ser escuchados por aquellos que se atrevan a buscar. ¿Te atreverás a adentrarte en el misterio? Un descubrimiento reciente ha sacudido el mundo de la arqueología, el sarcófago negro de Alejandría. Pero, ¿qué lo hace tan especial? Este imponente ataúd de granito fue hallado en 2018. Y su misterioso contenido ha dejado a los expertos y a los curiosos con más preguntas que respuestas. Cuando se abrió, se encontró con 3 esqueletos y un extraño líquido oscuro que nadie ha podido identificar. ¿De qué tipo de líquido se trata? ¿Cuál es su propósito? Y, lo más intrigante de todo, ¿por qué había 3 cuerpos en un solo sarcófago? Los esqueletos presentan características que han desconcertado a los investigadores. Algunos sugieren que podrían ser de diferentes épocas, mientras que otros creen que podrían pertenecer a una misma familia. ¿Podría ser que estos 3 individuos compartieran un vínculo especial? ¿O quizás estaban unidos por una creencia o ritual en particular? La idea de que estos cuerpos fueron colocados juntos por una razón nos lleva a contemplar los antiguos ritos funerarios egipcios que estaban llenos de simbolismo y misterio. Pero volvamos al líquido oscuro encontrado en el sarcófago. ¿Qué es exactamente? Algunos piensan que podría ser un tipo de bálsamo usado en antiguas prácticas de embalsamamiento, mientras que otros especulan que podría tener propiedades desconocidas que aún no hemos descubierto. Este líquido ha capturado la imaginación de muchos, desatando teorías sobre su composición y su posible uso en rituales o curaciones. ¿Podría ser un elixir de la vida o una sustancia mágica? La falta de respuestas claras solo añade más intriga a este enigma. Los expertos han realizado análisis preliminares, pero los resultados son incompletos. La ciencia moderna aún no ha logrado desvelar todos los secretos que este sarcófago encierra. ¿Qué más podría revelarnos sobre la vida y la muerte en la antigua Egipto? Los antiguos egipcios eran conocidos por su profundo conocimiento de la medicina y la química, así que no sería sorprendente que tuvieran algo tan complejo como este líquido. ¿Qué técnicas usaban para crearlo? Además de los cuerpos y el líquido, el sarcófago en sí es una obra maestra de la artesanía. Su diseño es impresionante, con grabados que hablan de su importancia. Pero, ¿quiénes eran los que lo fabricaron y qué historia se oculta detrás de su creación? Tal vez el sarcófago negro no fue solo un lugar de descanso final, sino un símbolo de estatus o un objeto de poder. ¿Qué tipo de persona merecería ser enterrada en un sarcófago de tal calidad? Este hallazgo ha puesto en tela de juicio muchas de nuestras creencias sobre los antiguos rituales funerarios. ¿Realmente entendemos cómo los egipcios percibían la muerte? A menudo pensamos en ellos como un pueblo que temía al más allá,
pero también había un profundo sentido de reverencia y celebración de la vida. ¿Podría el sarcófago negro ser un testimonio de una filosofía más compleja sobre la existencia y lo que hay más allá? La ubicación del sarcófago también añade un nivel más de misterio. Alejandría, una ciudad rica en historia, fue un crisol de culturas y conocimientos. ¿Qué influencia tuvieron estas interacciones en la creación de este sarcófago y sus contenidos? La mezcla de diferentes tradiciones y creencias podría haber dado lugar a un enfoque único hacia la muerte y la vida después de ella. Las teorías sobre el sarcófago negro se multiplican a medida que más personas se interesan en el tema. Algunos incluso sugieren que podría haber sido parte de un culto o secta secreta que practicaba rituales poco convencionales. ¿Qué otros secretos podrían haber estado ocultos en el corazón de Alejandría? La idea de que aún existen sociedades secretas que han perdurado a lo largo de los siglos es fascinante y al mismo tiempo inquietante. A medida que los arqueólogos continúan investigando, el sarcófago negro sigue siendo un recordatorio de que la historia está llena de misterios por resolver. ¿Qué otros descubrimientos nos esperan en el futuro? La curiosidad humana es insaciable, y a medida que avanzamos en nuestra búsqueda de respuestas, es posible que nos acerquemos más a comprender el enigma de este sarcófago y de aquellos que fueron enterrados con él. Mientras tanto, la historia del sarcófago negro invita a la reflexión sobre nuestra propia relación con la muerte y el legado que dejamos atrás. ¿Qué significan para nosotros los rituales funerarios y cómo nos conectan con el pasado? Las antiguas creencias egipcias nos ofrecen una ventana a una forma de vida que, aunque distante, sigue resonando en la actualidad. Finalmente, el sarcófago negro de Alejandría es más que un simple ataúd. Es un símbolo de la eterna búsqueda del conocimiento y la comprensión. Nos recuerda que, en cada descubrimiento, hay una historia esperando a ser contada y que, tal vez, la verdad de nuestro pasado sea aún más sorprendente y compleja de lo que jamás imaginamos. Así que, ¿qué otras sorpresas nos depara el misterio del antiguo Egipto? La respuesta sin duda se encuentra en las profundidades de su historia, esperando ser descubierta. Las luces de Dendera han fascinado a investigadores y curiosos por igual, pero, ¿qué es exactamente lo que se ha encontrado en este antiguo templo? En el templo de Hathor, situado en Dendera, Egipto, se hallaron relieves que parecen mostrar objetos que se asemejan a bombillas. Esto ha llevado a muchos a preguntarse, ¿podrían los antiguos egipcios haber tenido acceso a tecnología eléctrica? La idea puede parecer descabellada, pero los detalles que rodean estas inscripciones son intrigantes. Los relieves en Dendera presentan imágenes en las que figuras humanas sostienen lo que parecen ser lámparas. Estas lámparas emiten un brillo que, a simple vista, recuerda a la luz que produciría una bombilla moderna. Pero, ¿cómo podrían haber creado una fuente de luz tan avanzada en una época en la que la electricidad, tal como la conocemos hoy, ni siquiera existía? Este enigma ha llevado a teorías que desafían nuestra comprensión de la historia. Algunos expertos sostienen que estas representaciones son simplemente simbólicas y que no deben tomarse al pie de la letra. Sin embargo, otros argumentan que si los egipcios no tenían la tecnología para crear bombillas, ¿a qué otros propósitos podrían estar destinadas estas imágenes? La interpretación de estas inscripciones ha generado un debate intenso entre arqueólogos, historiadores y entusiastas del misterio. ¿Estamos ante una representación artística o un indicio de un conocimiento perdido? La fascinación por estas bombillas se intensifica cuando se considera el contexto del templo. Dendera fue un importante centro religioso, y su construcción está llena de simbolismo que conecta con la vida y la muerte. ¿Podría ser que estas luces no se refirieran a una tecnología eléctrica, sino a una representación de la iluminación espiritual? La idea de que los antiguos egipcios comprendieran la luz de una manera más profunda, no solo en términos físicos, sino también metafísicos, abre un nuevo campo de exploración. Los relieves no son el único misterio que rodea a Dendera. También se han encontrado otras inscripciones que parecen mostrar un conocimiento astronómico avanzado. ¿Cómo pudieron los egipcios, en una época sin telescopios ni tecnología moderna, observar y registrar con tanta precisión las constelaciones y los ciclos astronómicos?
La conexión entre las luces y el cielo se vuelve aún más relevante, dado que los egipcios tenían una profunda fascinación por las estrellas y su influencia en la vida humana. Es posible que la interpretación de las luces de Dendera dependa de nuestra propia perspectiva contemporánea. Las teorías sobre tecnología avanzada en el antiguo Egipto han proliferado, alimentando la imaginación de aquellos que buscan respuestas. Pero, ¿deberíamos ser cautelosos al atribuirles un conocimiento que superaba su tiempo? La línea entre la realidad y la especulación es delgada, y los misterios de Dendera parecen desafiar nuestras nociones convencionales de la historia. No se puede pasar por alto la importancia cultural de Dendera. Este templo no solo era un lugar de culto, sino también un centro de aprendizaje y conocimiento. ¿Qué otros secretos podrían estar ocultos en sus muros? A medida que los arqueólogos continúan explorando el sitio, cada hallazgo puede abrir nuevas puertas a preguntas que aún no hemos formulado. La investigación de Dendera es un recordatorio de que la historia está en constante evolución y que siempre hay más por descubrir. Considerando los diversos relatos y teorías, podría ser que los antiguos egipcios poseyeran un tipo de tecnología que ha sido olvidada con el paso del tiempo. Las similitudes entre las imágenes de Dendera y ciertos artefactos modernos alimentan la especulación sobre una civilización que podría haber tenido conocimientos avanzados. Pero, ¿cómo se explica la ausencia de evidencia concreta? En nuestro afán por comprender, a veces podemos caer en la trampa de sobreinterpretar lo que vemos. Las luces de Dendera también invitan a la reflexión sobre el papel de la ciencia en la historia. A medida que avanza la investigación, se nos recuerda que el conocimiento es una construcción colectiva. ¿Cuánto hemos perdido de nuestra propia historia? En este sentido, la búsqueda de la verdad en Dendera podría ser un espejo de nuestra propia búsqueda de sentido en el mundo actual. El poder de las imágenes y los símbolos es innegable. Las representaciones en Dendera han capturado la imaginación de generaciones, inspirando obras de ficción, películas y teorías conspirativas. Pero, en última instancia, ¿qué significa realmente todo esto? La interpretación de estas imágenes depende de nosotros, de nuestra curiosidad y de nuestra voluntad de explorar lo desconocido. A medida que nos adentramos en el laberinto de los misterios de Dendera, es esencial mantener una mente abierta. La ciencia y la historia pueden entrelazarse de maneras inesperadas, y cada descubrimiento puede llevarnos a nuevas preguntas. Las luces de Dendera no son solo un enigma del pasado, sino también un recordatorio de que el futuro está lleno de posibilidades. Los antiguos egipcios pueden haber dejado pistas sobre su sabiduría, pero el verdadero desafío es cómo interpretamos esas pistas hoy en día. A medida que continuamos desentrañando los secretos de Dendera, el legado de sus antiguos constructores sigue vivo. Tal vez nunca lleguemos a entender completamente el significado de las luces que han desafiado el tiempo, pero en nuestra búsqueda encontramos un reflejo de nuestra propia humanidad y curiosidad. La historia de Dendera, con sus luces enigmáticas y simbolismo profundo, continúa siendo un campo fértil para la exploración. Cada nuevo hallazgo y cada teoría emergente nos acercan un poco más a la verdad, incluso si esa verdad es esquiva. En última instancia, los misterios de Dendera nos invitan a soñar, a cuestionar y a explorar, recordándonos que el conocimiento es un viaje continuo y no un destino. La Gran Esfinge de Giza, un monumento de proporciones colosales y una de las estructuras más enigmáticas del mundo antiguo, ha desafiado a generaciones de arqueólogos, historiadores y curiosos. Pero, ¿qué es lo que realmente oculta esta majestuosa figura con cuerpo de león y rostro humano? La erosión que presenta ha llevado a muchos a cuestionar su antigüedad. Algunos expertos sugieren que las marcas visibles en su superficie podrían ser el resultado de un desgaste por agua, lo que implica que su historia podría ser mucho más antigua de lo que se piensa. ¿Podría ser que la Esfinge haya sido testigo de civilizaciones que aún no conocemos? Diversas teorías apuntan a que la erosión no corresponde a la acción del viento o la arena, como se ha creído tradicionalmente, sino a un contacto prolongado con el agua. Esta afirmación lleva a una pregunta inquietante. Si la Esfinge fue realmente construida hace más de 4000 años, ¿cómo pudo haber estado expuesta a la erosión hídrica? Los cambios climáticos y las fluctuaciones del nivel del agua en el antiguo Egipto son aspectos que muchos consideran en este debate.
Además, el misterio se profundiza cuando consideramos el simbolismo de la esfinge. ¿Por qué un cuerpo de león y un rostro humano? Esta combinación ha sido interpretada de diversas maneras, desde un símbolo de protección hasta un guardián del conocimiento oculto. La figura de la esfinge podría haber tenido un propósito que aún nos escapa, un significado que trasciende su función como monumento funerario. Pero, si es así, ¿qué es lo que realmente custodia? Algunos investigadores sostienen que la esfinge podría haber sido parte de un complejo de templos más grande, diseñado para conectar el mundo terrestre con el universo. Esto plantea otra cuestión fascinante. ¿Qué otros secretos podrían estar escondidos bajo la arena de Giza? La posible existencia de túneles y cámaras subterráneas ha alimentado la imaginación de muchos exploradores. ¿Qué pasaría si estos pasajes ocultos revelaran información sobre la civilización egipcia que aún no hemos descubierto? Se ha especulado que la esfinge podría haber sido reconfigurada o incluso restaurada en épocas posteriores. Si esto es cierto, ¿qué parte de su historia original se ha perdido? Las huellas de la intervención humana podrían haber alterado su apariencia y, por ende, su mensaje ancestral. Algunos expertos creen que la esfinge, tal como la conocemos, es solo una sombra de lo que fue en su época dorada. La alineación de la esfinge también ha sido objeto de estudio. ¿Por qué está orientada hacia el este, mirando hacia el amanecer? Se ha sugerido que esta posición podría tener un significado astronómico, conectando la figura con el ciclo de la vida y la muerte, así como con la regeneración. ¿Podría ser que los antiguos egipcios eligieron esta ubicación estratégicamente para honrar a sus dioses y a la naturaleza? La relación de la esfinge con el faraón Kefren también es intrigante. Se ha planteado la hipótesis de que la figura fue erigida en su honor, actuando como protector de su pirámide. Pero, si esto es cierto, ¿por qué no hay inscripciones que lo confirmen? La ausencia de evidencias claras en la base de la esfinge ha generado más preguntas que respuestas entre los arqueólogos. Los estudios más recientes han revelado que la erosión no afecta a todas las partes de la esfinge de igual manera. Esto plantea otro enigma. ¿Hay diferentes materiales en su construcción? La mezcla de piedra caliza y arena podría haber influido en el desgaste de su superficie, pero la falta de datos concretos deja abiertas muchas posibilidades. ¿Qué otros secretos pueden estar ocultos en la composición de su estructura? La historia de las civilizaciones que han pasado por Egipto también juega un papel crucial en la comprensión de la esfinge. A lo largo de los siglos muchos han intentado desenterrar su pasado, pero hasta ahora pocos han logrado desentrañar su enigma. ¿Qué conocimientos perdidos podrían haber estado relacionados con su construcción? La idea de que existió una sabiduría ancestral capaz de erigir monumentos como la esfinge es tanto fascinante como desconcertante. No obstante, la esfinge también ha sido objeto de leyendas y mitos. Las historias sobre su poder y significado han sido transmitidas de generación en generación. ¿Qué papel juega la imaginación colectiva en la creación de su misterio? La influencia de la esfinge en la cultura popular ha sido innegable, inspirando obras de arte, literatura y cine. Pero, ¿puede que estos relatos sean una forma de acercarse a la verdad que se nos escapa? En el fondo, el misterio de la esfinge puede que nunca se resuelva por completo. La combinación de su antigüedad, su simbología y los secretos que guarda han creado un aura de intriga que perdura en el tiempo. ¿Podría ser que la búsqueda de respuestas sea tan importante como las respuestas mismas? La gran esfinge de Giza no solo es un monumento, es un testimonio de la curiosidad humana, de nuestro deseo incesante por entender lo desconocido. A medida que los investigadores continúan explorando y estudiando este enigma, es probable que surjan nuevas teorías y descubrimientos. La historia de la esfinge está lejos de concluir, y cada nueva pista puede abrir la puerta a un mundo de posibilidades. ¿Qué nuevas revelaciones nos esperan en el futuro? La única certeza es que, mientras la esfinge permanezca en pie, su misterio seguirá fascinando a la humanidad, invitándonos a explorar lo que aún no podemos comprender. Las puertas falsas de las tumbas egipcias son uno de esos enigmas que nos llevan a cuestionar el profundo significado de la vida y la muerte en el antiguo Egipto. ¿Qué propósito tenían realmente? Estas estructuras,
que parecen ser simples puertas, están diseñadas de tal manera que se cree que servían a un fin más espiritual que físico. Pero, ¿cuál es la razón detrás de su existencia? Los antiguos egipcios tenían una relación compleja y fascinante con la muerte y el más allá. En su cosmovisión, la vida no terminaba con la muerte, era solo una transición a otra forma de existencia. Así, las puertas falsas se erigían en las tumbas no para abrirse y dar paso a los vivos, sino para permitir que los espíritus de los difuntos pudieran entrar y salir. Pero, ¿cómo sabemos eso? Los arqueólogos han encontrado muchas de estas puertas en tumbas de faraones y nobles, y a menudo están decoradas con inscripciones y relieves que cuentan historias de la vida del difunto. Tal vez esto nos da una pista sobre su función. Pero, ¿realmente estas puertas eran solo un símbolo o tenían un propósito más tangible? Las teorías son variadas. Algunos creen que eran una forma de garantizar que el espíritu del difunto tuviera un acceso continuo a su hogar terrenal, mientras que otros sugieren que podrían haber tenido un uso ritual específico durante ceremonias de culto. Una de las preguntas más intrigantes es por qué estas puertas son, en su mayoría, falsas. ¿Por qué construir algo que no se puede atravesar? Una posible respuesta radica en la creencia egipcia de que los espíritus podían necesitar un lugar para salir o entrar, pero no necesariamente en el sentido físico. La construcción de estas puertas podría haber sido un acto simbólico, una forma de manifestar la conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Además, hay un detalle curioso. Muchas veces, las puertas falsas están colocadas en lugares estratégicos dentro de las tumbas, a veces en la pared opuesta a la entrada principal. ¿Qué significa esto? Algunos investigadores sugieren que podría ser una manera de redirigir el flujo de energía espiritual, un concepto que, aunque suene extraño, era de gran importancia para los antiguos egipcios. El arte y la iconografía que adornan estas puertas también son dignos de mención. Las imágenes de ofrendas, rituales e incluso escenas de la vida cotidiana están grabadas con meticuloso detalle. ¿Acaso estas representaciones eran una invitación a los espíritus para que se unieran a sus seres queridos en el mundo de los vivos? Podría ser una forma de mantener viva la memoria del difunto, asegurando que su legado perdurara. Por otro lado, el uso de las puertas falsas plantea otra inquietud. Hay un significado oculto detrás de su diseño. Algunos arqueólogos han especulado que podrían estar vinculadas a la idea de la dualidad, un concepto fundamental en la cultura egipcia. La vida y la muerte, lo visible y lo invisible, lo tangible y lo intangible. Las puertas falsas pueden simbolizar esta dualidad, representando la línea difusa entre los dos mundos. Imagina que un antiguo egipcio se encuentra ante una de estas puertas. ¿Qué pensaría? Tal vez se sentiría reconfortado al saber que su ser querido tiene un acceso perpetuo a su hogar que puede acompañar a los vivos en sus ritos y celebraciones. Pero, al mismo tiempo, podría haber una sensación de incertidumbre. ¿Y si el espíritu no puede regresar? ¿Y si la puerta permanece cerrada para siempre? La fascinación por las puertas falsas se extiende más allá de su función aparente. Algunas teorías sugieren que podrían haber sido utilizadas como una forma de control sobre el más allá. Podría ser que los sacerdotes egipcios, al tener el conocimiento sobre estas puertas, pudieran manipular el destino de los espíritus. Este aspecto añade una capa de misterio que invita a la especulación. Los estudios de estas puertas también han llevado a los arqueólogos a investigar más sobre la construcción de las tumbas en general. ¿Qué técnicas utilizaron para crear estructuras tan duraderas y simbólicas? La precisión y el cuidado que se aplicaron en la construcción de las puertas falsas son un testimonio del profundo respeto y devoción hacia los muertos. Con el tiempo, muchos de estos secretos han quedado enterrados en la arena, pero cada nueva excavación arroja luz sobre lo que estas puertas podrían haber significado, que otros misterios se ocultan tras sus murallas. La búsqueda de respuestas continúa, y cada descubrimiento nos acerca un poco más a comprender la rica y compleja cultura del antiguo Egipto. Al final, las puertas falsas son más que simples construcciones. Son un reflejo de una civilización que buscaba entender la vida y la muerte de maneras que todavía nos desafían hoy. Su existencia nos invita a preguntarnos sobre nuestras propias creencias y cómo,
Al igual que los antiguos egipcios, intentamos encontrar sentido en lo desconocido. Estamos quizás construyendo nuestras propias puertas en nuestros intentos de conectar con lo que nos ha precedido. La historia de estas puertas sigue viva, y su misterio nos recuerda que el antiguo Egipto aún tiene mucho que enseñarnos. En un rincón del antiguo Egipto, un enigma se esconde en las paredes de un templo olvidado, en Abidos. Este lugar, que ha despertado la curiosidad de arqueólogos y entusiastas por igual, alberga jeroglíficos que parecen desafiar la comprensión de la historia. ¿Qué representan realmente esos extraños grabados que han llevado a algunos a hablar de tecnología avanzada? Cuando observamos las inscripciones, es imposible no preguntarse si realmente hay algo más de lo que nos han contado. Una de las imágenes más intrigantes muestra lo que parece ser un helicóptero. Sí, has oído bien, un helicóptero. La representación es tan sorprendente que muchos se cuestionan si los antiguos egipcios tenían un conocimiento de la aeronáutica que se perdió en el tiempo. ¿Podrían haber tenido acceso a tecnologías que hoy en día consideramos modernas? ¿O tal vez es simplemente una ilusión óptica, una interpretación errónea de los símbolos? La respuesta sigue siendo un misterio. En otro panel encontramos lo que algunos describen como un avión. ¿Es posible que los antiguos egipcios visualizaran el vuelo en un tiempo en que la humanidad apenas había descubierto la rueda? Las teorías que rodean estos símbolos son tan variopintas como fascinantes. Algunos creen que estas imágenes son representaciones de seres de otros mundos, mientras que otros sugieren que podrían ser una manifestación de los sueños de los antiguos. Pero, ¿qué hay de la lógica detrás de estas inscripciones? El contexto histórico nos dice que la civilización egipcia floreció entre el 3000 y el 300 a.C., mucho antes de que la humanidad diera sus primeros pasos en la aviación. Sin embargo, la precisión con la que están tallados estos jeroglíficos plantea preguntas. ¿Podría ser que los antiguos egipcios tuvieran una forma de conocimiento que se ha perdido con el tiempo? ¿O tal vez hay un significado más profundo detrás de estos símbolos que aún no hemos descifrado? La mayoría de los expertos en egiptología se muestran escépticos ante la idea de que estos jeroglíficos representen tecnología avanzada. Sin embargo, el asombro persiste. ¿Por qué, en un lugar tan sagrado, se encontrarían representaciones que parecen tan fuera de lugar? Algunos investigadores sugieren que podrían ser representaciones de dioses o seres que tenían una conexión especial con la humanidad, seres que quizás tenían la capacidad de volar. ¿Quiénes eran estos dioses y qué sabiduría podrían haber compartido con los antiguos egipcios? En la búsqueda de respuestas, los arqueólogos han intentado datar estas inscripciones y los resultados son desconcertantes. Algunos piensan que los grabados son más antiguos de lo que se pensaba, lo que complicaría aún más nuestra comprensión de la evolución del conocimiento humano. Si estas imágenes son realmente más antiguas, ¿qué otras sorpresas nos esperan en el vasto desierto egipcio? Los escépticos argumentan que podría haber explicaciones más simples. Tal vez no se trate de tecnología, sino de una rica tradición artística que intentaba representar el mundo de los dioses. Pero si eso es cierto, ¿por qué hay similitudes en estas imágenes con lo que hoy consideramos tecnología? La línea entre el mito y la realidad parece desdibujarse en este apasionante debate. El hecho de que estas inscripciones estén en Abidos, un lugar que era sagrado para los antiguos egipcios, agrega otra capa de misterio. ¿Podría ser que este sitio tuviera un propósito que aún no comprendemos? Quizás los antiguos egipcios estaban tratando de comunicar algo más allá de su tiempo. Algo que resuena con nosotros hoy en día. ¿Qué mensaje nos dejaron para que lo descubriéramos siglos más tarde? Algunos teóricos han propuesto que estos jeroglíficos son parte de una narrativa más grande. Un relato que abarca mucho más que la historia de Egipto. ¿Podría ser que estos símbolos contengan pistas sobre el origen de la humanidad, o tal vez sobre la conexión entre diferentes civilizaciones antiguas? Las posibilidades son infinitas, y cada nueva teoría abre la puerta a más preguntas. El interés por estos jeroglíficos ha atraído no solo a arqueólogos, sino también a amantes de lo misterioso y lo oculto. La idea de que los antiguos egipcios poseían conocimientos que hoy nos parecen imposibles es seductora. ¿Qué otros secretos podrían estar ocultos en los templos y tumbas que aún no hemos descubierto? La búsqueda de respuestas es una aventura que parece no tener fin.
Mientras la tecnología moderna avanza, también lo hace nuestra capacidad para estudiar y analizar estas inscripciones. Con cada nuevo descubrimiento, nos acercamos un poco más a desvelar la historia de Egipto. Pero, ¿realmente queremos saber la verdad? A veces, los misterios son más fascinantes que las respuestas. El debate sobre la interpretación de estos jeroglíficos continúa, y no hay signos de que se detenga pronto. Cada nueva teoría genera aún más preguntas. ¿Estamos preparados para aceptar que quizás hay más en nuestra historia de lo que creemos? Los antiguos egipcios nos dejaron un legado que sigue vivo a través de sus símbolos, y es nuestra responsabilidad desentrañar su significado. La historia de los jeroglíficos de Abidos es solo una pieza del rompecabezas del antiguo Egipto. Nos recuerda que, a pesar de los siglos que han pasado, el pasado sigue susurrando secretos a aquellos dispuestos a escuchar. Cada descubrimiento es un paso hacia la comprensión de lo que realmente ocurrió en aquellas tierras misteriosas. ¿Qué otros secretos nos esperan en el vasto desierto, aguardando ser descubiertos por los curiosos y los aventureros? La exploración apenas comienza, y el antiguo Egipto sigue siendo un vasto océano de misterios por desvelar. En el corazón del Valle de los Reyes, un descubrimiento ha dejado a arqueólogos y egiptólogos rascándose la cabeza. La momia sin nombre KB55. ¿Quién era realmente este individuo? Su identidad sigue siendo uno de los grandes misterios de Egipto. Algunos creen que se trata de un faraón, mientras que otros piensan que podría ser un noble o incluso un miembro de la familia real. Pero, ¿por qué no hay un nombre grabado en su sarcófago? ¿Acaso se trataba de alguien cuyas hazañas no debían ser recordadas? La momia fue encontrada en 1910, en un estado sorprendentemente bien conservado. Sin embargo, lo que más intriga a los investigadores es su apariencia. La momia presenta características que no encajan fácilmente con las de otros faraones conocidos. Por ejemplo, su cabello es de un tono rubio que ha llevado a algunos a especular sobre su origen. ¿Podría ser que esta persona no fuera egipcia? ¿Podría ser un extranjero cuyas raíces se perdieron en el tiempo? Para complicar aún más el misterio, la momia KB55 fue encontrada junto a un grupo de objetos funerarios que no son típicos de las tumbas reales. ¿Qué significan realmente esos artefactos? Algunos sugieren que podrían ser un indicio de que este individuo tenía un estatus especial, pero no suficiente como para ser considerado un faraón. Entonces, ¿por qué se le dio un lugar en el Valle de los Reyes? ¿Un sitio reservado para los más grandes gobernantes de Egipto? Las teorías sobre la identidad de KB55 son tan variadas como fascinantes. Algunos sostienen que podría ser un hijo de Akenatón, el faraón que revolucionó la religión egipcia. Otros sugieren que podría ser Esmenjara, un gobernante poco conocido que reinó durante un breve periodo. Pero ¿qué pasa con la posibilidad de que esta momia pertenezca a un faraón no documentado en la historia oficial? ¿Podría ser que haya más secretos enterrados en la arena de Egipto de lo que nos han contado? Los análisis de ADN han sido una herramienta valiosa en la búsqueda de respuestas. Sin embargo, los resultados hasta ahora han sido inconclusos. Esto ha llevado a la especulación de que la momia podría haber sido manipulada o incluso alterada intencionalmente. ¿Por qué alguien querría ocultar su identidad? Quizás se trataba de un secreto que debía permanecer en las sombras, un recordatorio de que la historia está llena de vacíos y enigmas. A medida que los arqueólogos continúan investigando, surgen nuevas preguntas. ¿Qué más puede revelarnos KB55? La momia ha sido objeto de estudios que buscan entender no solo su origen, sino también las técnicas que se usaron para embalsamarla. ¿Podría ser que esta persona poseía conocimientos avanzados de medicina o incluso de ciencia que han quedado perdidos en el tiempo? Las posibilidades son infinitas. La falta de inscripciones también ha llevado a teorizar sobre el significado de la muerte en el antiguo Egipto. En un lugar donde cada símbolo y jeroglífico cuenta una historia, ¿por qué esta momia fue despojada de su narrativa? Tal vez su muerte fue un acto de traición o un escándalo que se prefirió olvidar. ¿Estamos ante un caso de la historia que se ha reescrito por conveniencia? Mientras se investigan más detalles, la momia KB55 sigue guardando sus secretos. Las excavaciones en el Valle de los Reyes han revelado mucho, pero esta momia en particular parece estar justo un paso más allá del alcance del entendimiento.
Podría ser que, a medida que avancemos en nuestra tecnología y métodos de investigación, logremos finalmente desentrañar quién era realmente este individuo. La fascinación por KB-55 no solo radica en su identidad, sino también en lo que representa. Nos recuerda que, aunque hemos desenterrado muchas verdades sobre el antiguo Egipto, aún hay aspectos de su historia que permanecen ocultos, esperando a ser descubiertos. Este enigma resalta la complejidad de una civilización que sigue fascinando al mundo moderno. En cada rincón de Egipto, hay historias que esperan ser contadas. La momia sin nombre KB-55 es solo una de las muchas piezas de un rompecabezas que sigue incompleto. ¿Qué otras sorpresas nos depara el futuro? ¿Qué más aprenderemos sobre las prácticas funerarias y las creencias de una cultura que, a pesar de los siglos, sigue siendo objeto de asombro y misterio? Los arqueólogos, egiptólogos y aficionados por igual continúan buscando respuestas. Quizás algún día las piezas encajen y, finalmente, KB-55 deje de ser un misterio. Pero hasta entonces, su historia, así como la de muchas otras momias y tumbas, nos invitan a reflexionar sobre el pasado y a cuestionar lo que creemos saber. ¿Quiénes fueron realmente los antiguos egipcios y qué secretos aún yacen bajo las arenas del tiempo? La búsqueda apenas comienza. El conocimiento de los antiguos egipcios siempre ha sido un tema de fascinación y misterio. ¿Cómo lograron avanzar tanto en campos como las matemáticas, la medicina y la astronomía? Era una civilización que, hace miles de años, ya contaba con conocimientos que asombran incluso a los científicos de hoy. ¿Qué secretos se esconden detrás de sus logros? En el corazón del antiguo Egipto no solo se construyeron impresionantes monumentos, sino que también se desarrollaron sistemas complejos de cálculo y medición. ¿Acaso existieron fuentes de conocimiento que hoy se nos escapan? Resulta intrigante pensar que, en una época sin tecnología moderna, los egipcios pudieron realizar cálculos astronómicos que, en muchos casos, aún no comprenden del todo los expertos contemporáneos. Las pirámides son un claro ejemplo de esta genialidad. ¿Cómo pudieron los arquitectos de aquel tiempo calcular las proporciones y alineaciones de estas grandes estructuras? La Gran Pirámide de Giza, por ejemplo, no solo es un símbolo de la arquitectura, sino que también refleja un profundo entendimiento de las matemáticas. La forma y la disposición de sus bloques revelan un conocimiento que parece haber sido transmitido de alguna manera. Pero, ¿de dónde proviene? Hablemos de medicina. Los antiguos egipcios practicaban la cirugía y usaban remedios naturales para tratar diversas enfermedades. Pero, ¿de dónde adquirieron estos conocimientos tan avanzados? Sus textos médicos, como el papiro de Ebers, contienen información sobre anatomía y tratamientos que hoy en día siguen siendo estudiados. Es asombroso pensar que hace más de 3000 años ya se tenían nociones de higiene y de la importancia del diagnóstico. Y si nos adentramos en la astronomía, descubrimos que los egipcios tenían un calendario muy preciso, basado en las fases de la luna y en el ciclo del Nilo. ¿Cómo lograron observar y registrar estos fenómenos con una precisión tan asombrosa? Sus observaciones les permitieron anticipar inundaciones y cosechas, lo que fue vital para la supervivencia de su civilización. Esto nos lleva a preguntarnos si había un conocimiento ancestral que se transmitía de generación en generación. Otro aspecto fascinante es su escritura. Los jeroglíficos son un sistema complejo que combina imágenes y sonidos, pero ¿qué inspiró a los egipcios a desarrollar un sistema tan elaborado? Cada símbolo tiene un significado específico y algunos representan conceptos abstractos. Las inscripciones en sus templos y tumbas revelan un profundo entendimiento del mundo que les rodeaba y de su lugar en el universo. La arquitectura también es un reflejo del conocimiento egipcio. La precisión con la que se construyeron templos y tumbas sugiere que contaban con técnicas de medición y herramientas muy avanzadas. ¿Cómo lograron tallar y mover bloques de piedra de tamaño colosal, algunos de los cuales pesan más de 1000 toneladas? A pesar de las teorías actuales, la respuesta aún sigue siendo un enigma. No podemos olvidar la importancia que la religión tuvo en su conocimiento. Los egipcios creían en una conexión entre el mundo terrenal y el espiritual, y esto influía en su forma de ver la vida y la muerte. ¿Hasta qué punto sus creencias religiosas guiaron su búsqueda de conocimiento? El libro de los muertos, por ejemplo, no solo es una guía para el más allá,
Algunos creen que contiene secretos sobre la vida y la existencia que aún no hemos descifrado. Así también, la influencia de otras culturas no puede ser pasada por alto. Egipto fue un cruce de caminos entre diferentes civilizaciones. ¿Qué ideas y conocimientos pudieron haber llegado a través de estas interacciones? El comercio y la diplomacia con otras naciones pudieron haber jugado un papel importante en su desarrollo cultural y científico. Los antiguos egipcios también eran expertos en astronomía, y su capacidad para predecir fenómenos astronómicos era notable. ¿Se puede atribuir este conocimiento a la observación continua de las estrellas y los planetas? Sus calendarios astronómicos reflejan un entendimiento del cosmos que va más allá de lo que podría esperarse de una civilización tan antigua. A medida que desentrañamos los misterios del antiguo Egipto, queda claro que su legado de conocimiento es vasto y complejo. Pero, ¿cómo podemos asegurar que no hemos perdido fragmentos de esa sabiduría con el paso del tiempo? Las excavaciones y los estudios continúan, pero siempre existe la posibilidad de que la respuesta a muchas de nuestras preguntas se encuentre en un rincón olvidado de la historia. La búsqueda de respuestas sobre el conocimiento egipcio es, sin duda, un viaje fascinante. Cada descubrimiento arroja nueva luz sobre una civilización que ha dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. ¿Qué más nos puede enseñar Egipto sobre nuestro pasado y nuestro futuro? La curiosidad por descubrirlo sigue viva y nos invita a seguir explorando. Así que la próxima vez que pienses en Egipto, recuerda que su sabiduría ancestral podría contener respuestas a preguntas que aún no hemos formulado. La historia está llena de enigmas, y la búsqueda del conocimiento nunca termina. Cada pieza del rompecabezas nos acerca un poco más a comprender no solo a los antiguos egipcios, sino también a nosotros mismos. ¿Quiénes eran realmente los antiguos egipcios? Para muchos, estos fascinantes habitantes del Nilo son conocidos por sus impresionantes pirámides, sus templos monumentales y sus enigmáticas momias. Sin embargo, hay un aspecto que ha intrigado a los investigadores y a los aficionados a la historia: las momias con cabello rubio. Sí, has oído bien, cabello rubio. ¿Cómo es posible que algunos de estos cuerpos momificados presenten rasgos que no parecen encajar con la población local de la época? Cuando se descubrieron estas momias, la comunidad científica se quedó asombrada. El cabello rubio, en particular, era un rasgo poco común en el antiguo Egipto, donde la mayoría de la población tenía cabello oscuro. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Podría ser que los antiguos egipcios tenían conexiones con otras culturas o razas? O tal vez, es posible que estos cuerpos sean la evidencia de un antiguo mestizaje que desafía nuestra comprensión de la historia. Los estudios han revelado que las momias con cabello rubio no son un fenómeno aislado. Se han encontrado varios ejemplos en diferentes lugares de Egipto, y cada uno de ellos plantea más preguntas que respuestas. ¿Procedían de una clase social superior? ¿Eran extranjeros que llegaron a Egipto por comercio o conquista? ¿O quizás se trataba de un grupo étnico que ha sido olvidado por la historia? Además, no solo el color del cabello es intrigante. Al examinar las características faciales y la genética de estas momias, se han encontrado variaciones que no son típicas de la población egipcia de la época, porque tienen rasgos que recuerdan a las poblaciones del norte de Europa. Esto lleva a teorías aún más complejas sobre la migración y la mezcla de culturas en épocas antiguas. ¿Podría haber existido un contacto más amplio entre Egipto y otras civilizaciones que no está documentado en los registros históricos? La momificación en sí misma es un arte que ha fascinado a los arqueólogos durante siglos. Se realizaba con un conocimiento asombroso de la anatomía y la preservación, lo que lleva a muchos a preguntarse: ¿de dónde obtenían los antiguos egipcios este conocimiento? ¿Podría ser que estas momias rubias representen una forma de conocimiento oculto, un legado de una civilización avanzada que ha sido olvidada? Los análisis de ADN también han aportado nuevas perspectivas sobre estas momias. Algunos estudios han sugerido que los linajes de estas momias podrían estar relacionados con grupos que habitaban en regiones más al norte. Esto plantea la posibilidad de que Egipto no estuviera tan aislado como se pensaba. ¿Qué secretos y conexiones podrían revelarse a medida que avanzamos en la tecnología genética? La historia de las momias rubias se vuelve aún más intrigante cuando consideramos el simbolismo de la coloración del cabello en la antigüedad.
En muchas culturas el cabello rubio era a menudo considerado un símbolo de divinidad o nobleza. Es posible que estas momias estuvieran vinculadas a una élite que se creía poseedora de un linaje sagrado. O tal vez eran ofrendas a los dioses, momificadas para asegurar su lugar en la otra vida. Las teorías sobre el origen de estas momias también incluyen la posibilidad de que fueran personas que vivieron en zonas costeras o en áreas donde el comercio con el mundo mediterráneo era frecuente. ¿Podría esto significar que Egipto era un cruce de caminos para diversas culturas y etnias? La riqueza de su historia podría ser mucho más compleja de lo que entendemos actualmente, pero no todo es especulación. Algunos arqueólogos han trabajado incansablemente para desentrañar la verdad detrás de estas momias. Han realizado excavaciones, análisis y estudios en busca de pistas que puedan arrojar luz sobre su origen. Cada descubrimiento es un paso más hacia la comprensión de un pasado que sigue siendo un misterio. ¿Qué sorpresas nos deparará el futuro en esta búsqueda? Y mientras investigamos, también nos encontramos con la resistencia de algunos sectores a aceptar estas evidencias. La historia está llena de narrativas que se han mantenido por generaciones, y desafiar esas narrativas puede ser complicado. ¿Estamos listos para replantear lo que sabemos sobre los antiguos egipcios y su diversidad? La historia no es un relato lineal, sino un mosaico de interacciones y cambios. Las momias con cabello rubio no son solo un dato curioso, son un espejo que refleja la complejidad de la identidad egipcia y su lugar en el mundo antiguo. Nos invitan a cuestionar nuestras suposiciones y a explorar la rica tapestría de la historia humana. ¿Qué más podríamos descubrir si miramos más allá de lo evidente? Mientras seguimos explorando los misterios de Egipto, es fundamental mantener una mente abierta. La historia está llena de sorpresas, y lo que hoy parece un enigma podría ser la clave para comprender mejor nuestro pasado. Así que, la próxima vez que pienses en el antiguo Egipto, recuerda que cada momia, cada pirámide y cada jeroglífico es una puerta a un mundo lleno de maravillas y secretos aún por descubrir. La búsqueda de respuestas continúa. Y cada pregunta que surge abre nuevas avenidas de investigación. ¿Qué misterios se esconden en las arenas del tiempo que aún están por ser revelados? La historia del antiguo Egipto es solo el principio de una aventura que nos invita a seguir explorando, aprendiendo y maravillándonos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que las pirámides de Egipto, esas enormes estructuras que desafían el tiempo, hayan sido construidas con tanta precisión hace más de 4000 años? La fascinación por su origen es tan profunda que muchos arqueólogos y entusiastas de la historia aún continúan buscando respuestas. ¿Qué técnicas utilizaron? ¿Cómo lograron mover bloques de piedra que pesan toneladas? La construcción de las pirámides es un enigma que nos invita a explorar cada rincón del pasado. Una de las preguntas más intrigantes es: ¿cómo pudieron los antiguos egipcios contar con la tecnología necesaria para erigir monumentos tan majestuosos? La mayoría de los egiptólogos coinciden en que no existían herramientas avanzadas como las que tenemos hoy en día. Entonces, ¿cómo lograron realizar una tarea tan monumental? Algunos sugieren que pudieron haber utilizado rampas y sistemas de poleas, pero esto deja más preguntas que respuestas. ¿Cuánto tiempo se necesitaría para construir una estructura de tales dimensiones con el esfuerzo humano? Mientras exploramos esta cuestión, otra incógnita se presenta. ¿Cuál era el propósito real de las pirámides? Muchos creen que eran tumbas para los faraones, pero también se ha sugerido que podrían haber tenido funciones religiosas o incluso astronómicas. ¿Acaso eran centros de poder y conocimiento? La alineación de las pirámides con ciertos cuerpos celestes refuerza esta teoría, lo que nos lleva a preguntarnos si su construcción estaba relacionada con creencias espirituales más profundas. No obstante, la pregunta más urgente sigue siendo: ¿quiénes fueron los verdaderos arquitectos de estas maravillas? Los registros históricos son escasos, y los pocos que existen no brindan detalles sobre la mano de obra involucrada. ¿Eran los esclavos quienes trabajaban en su construcción, como popularmente se ha creído, o eran trabajadores libres que se sentían honrados de participar en un proyecto tan grandioso? La verdad detrás de este aspecto social de la construcción de las pirámides es tan intrigante como el propio proceso de edificación. Algunos investigadores han sugerido que los antiguos egipcios poseían un conocimiento matemático y geométrico avanzado.
¿Cómo lograron calcular la inclinación perfecta de las pirámides asegurando su estabilidad a lo largo de los siglos? Esta precisión no solo es sorprendente, sino que también plantea la posibilidad de que hubieran desarrollado técnicas de medición que han sido olvidadas por la historia. Además, no podemos dejar de lado el misterioso origen de los bloques de piedra. ¿De dónde provienen? Las rocas utilizadas en las pirámides de Giza son en su mayoría de caliza, pero ¿cómo las transportaron desde las canteras hasta el sitio de construcción? Algunos creen que utilizaron el Nilo como una vía de transporte. Pero esto plantea otra pregunta. Si el Nilo se inundaba, ¿cómo manejaban la logística de la construcción en esas circunstancias? Otro aspecto fascinante es la enorme cantidad de mano de obra que se requería. Se estima que miles de trabajadores habrían sido necesarios para erigir cada pirámide. ¿Dónde vivían? ¿Cómo se alimentaban? La organización de tal esfuerzo humano despierta nuestra curiosidad sobre la estructura social de la antigua Egipto y su capacidad para movilizar recursos. El clima del desierto también juega un papel crucial en esta historia. ¿Cómo afectaba el calor extremo y las tormentas de arena a las técnicas de construcción? La resistencia de los materiales y la durabilidad de las pirámides son un testimonio de la ingeniosidad de estos antiguos constructores. Pero nos deja preguntándonos si existían métodos para trabajar en condiciones adversas. A medida que continuamos indagando, surgen teorías más inusuales. Algunas personas creen que los antiguos egipcios podrían haber tenido acceso a tecnología perdida o incluso ayuda de civilizaciones avanzadas. ¿Podría ser posible que hayan recibido conocimientos de seres de otros mundos? Aunque esta idea puede sonar descabellada, refleja el profundo misterio y la fascinación que generan las pirámides. Y entonces, nos encontramos con la pregunta final: ¿qué legado nos han dejado las pirámides? Su existencia nos recuerda que hay mucho más por descubrir sobre la historia de la humanidad. La construcción de las pirámides de Egipto no se trata solo de un logro arquitectónico, sino de un testimonio de la creatividad y la perseverancia del ser humano. Nos invita a cuestionar lo que creemos saber y a seguir explorando los misterios que aún quedan por resolver. La búsqueda de respuestas sobre las pirámides no solo es un viaje hacia el pasado, sino también una reflexión sobre nuestro propio futuro. ¿Qué podemos aprender de estos antiguos constructores? ¿Cómo podemos aplicar su ingenio y determinación en nuestra vida diaria? A medida que desentrañamos los secretos de la antigüedad, nos damos cuenta de que los enigmas de Egipto son, en última instancia, un espejo que refleja nuestras propias aspiraciones y desafíos. Así que, mientras nos embarcamos en esta aventura de descubrimiento, recordemos que la historia de las pirámides es un viaje sin final. Cada hallazgo, cada teoría, cada pregunta planteada, nos acerca un paso más a desvelar los secretos de una civilización que, a pesar del paso del tiempo, sigue viva en nuestra imaginación. La historia de Egipto no es solo un relato del pasado, sino una invitación a seguir explorando lo desconocido. Las pirámides de Saqqara son un enigma que ha desconcertado a arqueólogos y amantes de la historia durante siglos. ¿Por qué son tan grandes y, más importante aún, cómo fueron construidas? Estas gigantescas cajas de granito pulido, que parecen ser imposibles de mover con las herramientas primitivas de la época, han llevado a muchos a cuestionar lo que sabemos sobre la tecnología antigua. ¿Acaso los egipcios poseían conocimientos que se han perdido con el tiempo? En el corazón de Saqqara se encuentra la famosa pirámide escalonada de Zoser, un verdadero hito de la arquitectura antigua. Construida en el siglo XXVII a.C., esta estructura fue un experimento que sentó las bases para las pirámides más conocidas de Giza. Pero, ¿qué llevó a los antiguos egipcios a dar ese salto monumental en la construcción? ¿Qué secretos se esconden detrás de estas colosales edificaciones? Imagina el esfuerzo y la dedicación que se necesitaron para extraer y transportar bloques de piedra que pesaban toneladas. La pregunta que surge es, ¿utilizaron una técnica de transporte que ha quedado en el olvido? Los estudios sugieren que pudieron haber utilizado rodillos de madera o incluso una superficie mojada para facilitar el movimiento de estas piedras masivas. Sin embargo, aún no hay un consenso claro sobre cómo se logró tal hazaña. Además, se han encontrado sarcófagos que parecen estar perfectamente alineados y posicionados, lo que plantea otra pregunta intrigante. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios esta precisión?
Las herramientas que tenían a su disposición eran rudimentarias en comparación con las que usamos hoy en día. ¿Acaso había una tecnología avanzada que ha sido borrada de la historia? Los sarcófagos de Saqqara son también un verdadero misterio. Algunos de ellos están hechos de granito negro, un material extremadamente duro que requiere un trabajo de talla meticuloso. Sin embargo, los arqueólogos han encontrado que estas cajas no solo son impresionantes por su tamaño, sino también por sus diseños intrincados. ¿Qué propósito tenían realmente? ¿Eran simplemente tumbas o algo más? Algunos teóricos sugieren que estos sarcófagos podrían haber tenido funciones rituales o espirituales. Podrían ser portales hacia otra dimensión o representaciones de un viaje al más allá. La falta de información concreta hace que estas preguntas sigan flotando en el aire, dejando una estela de intriga. Por si fuera poco, se ha descubierto que algunos de estos sarcófagos estaban sellados de tal manera que resulta casi imposible abrirlos sin dañar su estructura. ¿Por qué los egipcios sentían la necesidad de proteger tan celosamente lo que había dentro? ¿Acaso había algo que no querían que el mundo exterior conociera? La historia de los sarcófagos de Saqqara no termina aquí. En un hallazgo reciente, se descubrieron cajas que parecían estar destinadas a contener algo más que solo restos mortales. Algunos investigadores sugieren que estos sarcófagos podrían haber sido utilizados para almacenar objetos sagrados o incluso tecnología desconocida. ¿Qué tal si los antiguos egipcios tenían conocimientos que desafiaban nuestra comprensión actual de la ciencia? Mientras los arqueólogos continúan desentrañando los secretos de Saqqara, surgen más preguntas. ¿Qué otras estructuras permanecen ocultas bajo la arena, esperando ser descubiertas? Cada excavación parece revelar más misterios, y cada hallazgo deja más preguntas que respuestas. Es un ciclo interminable de descubrimiento que fascina a investigadores y entusiastas por igual. La conexión entre los sarcófagos y los rituales de momificación también es digna de mención. ¿Por qué se dedicaron tantos recursos a preservar los cuerpos? La momificación era un proceso largo y costoso que reflejaba una profunda creencia en la vida después de la muerte. Pero, ¿qué nos dice esto sobre la cultura y la espiritualidad de los antiguos egipcios? Las historias de Saqqara son solo un fragmento de un rompecabezas mucho más grande. Cada descubrimiento en este lugar sagrado nos recuerda que estamos apenas rascando la superficie de un mundo antiguo lleno de conocimientos perdidos. Los sarcófagos de Saqqara no son solo tumbas, son símbolos de un tiempo en el que la humanidad buscaba respuestas sobre su existencia y su lugar en el universo. A medida que continuamos explorando estos antiguos misterios, es importante recordar que cada respuesta que encontramos nos lleva a nuevas preguntas. La historia de Egipto está llena de enigmas que desafían nuestra comprensión y nos invitan a seguir investigando. ¿Qué más nos revelará Saqqara en el futuro? ¿Qué secretos guardan los sarcófagos que aún no hemos descubierto? La búsqueda de respuestas continúa, y la fascinación por el antiguo Egipto jamás se desvanecerá. Las pirámides son una de las estructuras más enigmáticas de la historia, pero lo que muchos no saben es que no solo se encuentran en Egipto. Existen pirámides en otros lugares del mundo que han desatado debates y teorías fascinantes. ¿Qué hay de las pirámides en Nubia y Sudán? Estas estructuras, aunque menos conocidas, son igualmente impresionantes y plantean preguntas sobre las civilizaciones que las construyeron. ¿Podrían haber existido conexiones culturales más allá de las fronteras geográficas del antiguo Egipto? Las pirámides de Meroe, en Sudán, son un claro ejemplo. Se cree que fueron construidas por la civilización de Kush, que, aunque contemporánea a Egipto, tenía su propia identidad cultural. Pero, ¿por qué sus pirámides se parecen tanto a las egipcias? Este fenómeno ha impulsado la teoría de que las civilizaciones de la región compartían conocimientos y técnicas arquitectónicas. Podría haber sido el resultado de una influencia egipcia directa, o tal vez ambas culturas desarrollaron sus estilos de manera independiente. En América, las pirámides de Teotihuacán en México presentan otra capa de misterio. Estas gigantescas estructuras, como la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, no solo son impresionantes por su tamaño, sino también por su alineación astronómica. Es posible que las antiguas civilizaciones americanas tuvieran un conocimiento similar de los astros como sus contrapartes egipcias.
El hecho de que estas estructuras se construyeran en diferentes continentes y épocas plantea preguntas sobre el intercambio de ideas y la migración de pueblos. La similitud en la forma de las pirámides en diferentes partes del mundo invita a profundizar en la posibilidad de que existieran rutas comerciales o conexiones a nivel cultural que todavía no hemos descubierto. ¿Cómo es que civilizaciones separadas por miles de kilómetros y diferencias temporales lograron crear edificaciones tan parecidas? Algunos científicos sugieren que la pirámide, como forma arquitectónica, puede haber surgido de manera independiente en diversas culturas como una solución práctica para la construcción de tumbas o templos. Un enigma aún más intrigante surge al considerar las estructuras piramidales de otras partes del mundo, como las pirámides en China y en el sureste asiático. La pirámide de la Montaña de los Muertos en Bosnia ha despertado el interés de arqueólogos y aficionados por igual. ¿Podrían estas pirámides ser vestigios de civilizaciones antiguas que compartían un conocimiento común? ¿O son simplemente el resultado de la convergencia cultural en las que las sociedades tienden a solucionarse de manera similar a problemas similares? Los estudios sobre las pirámides fuera de Egipto no solo se limitan a su forma física, sino también a su simbolismo. La pirámide ha sido vista como un símbolo de conexión entre el cielo y la tierra en muchas culturas. ¿Acaso estas sociedades compartían una visión similar del universo? La idea de que las pirámides sirven como portales hacia lo divino sugiere que, independientemente de su ubicación, estas estructuras pueden haber desempeñado un papel espiritual central en sus respectivas civilizaciones. A medida que exploramos estas similitudes arquitectónicas, surge una pregunta más profunda. ¿Qué conocimientos perdidos compartían estas civilizaciones? La precisión en la construcción de pirámides, las técnicas de ingeniería y la alineación con cuerpos celestes son solo algunas de las habilidades que parecen haber estado presentes en múltiples culturas. ¿Podría ser que existiera una civilización madre, un faro de conocimiento, que influenció a todas las demás? Esta pregunta ha llevado a muchos a buscar evidencias de un pasado compartido que podría cambiar nuestra comprensión de la historia. El interés en estas conexiones ha llevado a muchos investigadores a estudiar las tradiciones orales de las culturas indígenas y los registros históricos. A veces, las leyendas sobre los antiguos pueblos que construyeron estas estructuras pueden contener más verdad de lo que aparentan. Podrían ser relatos de antiguas migraciones, de intercambios de conocimientos o incluso de encuentros entre civilizaciones que habrían sido olvidados con el tiempo. También vale la pena considerar la perspectiva de los arqueólogos y su papel en la búsqueda de la verdad detrás de estos misterios. A menudo, sus descubrimientos son recibidos con escepticismo y controversia. Algunos sugieren que la comunidad científica se aferra a una visión eurocéntrica de la historia que ignora las contribuciones de otras culturas. Es posible que estemos ante un vasto rompecabezas donde las piezas aún no han sido encontradas o reconocidas. La exploración de estas pirámides y su significado en un contexto más amplio no solo nos ayuda a entender mejor nuestras propias raíces, sino que también fomenta un sentido de conexión con la humanidad en su conjunto. Cada pirámide es un testimonio de la creatividad, la ambición y la espiritualidad de las sociedades que las construyeron. ¿No es fascinante pensar que, a pesar de las distancias y las diferencias, hay un hilo conductor que nos une a través del tiempo y el espacio? En conclusión, el estudio de las pirámides fuera de Egipto no solo amplía nuestra comprensión de la historia antigua, sino que también plantea preguntas sobre la naturaleza del conocimiento humano y su transferencia entre culturas. Cada nueva evidencia que se descubre nos acerca un poco más a desentrañar estos misterios. ¿Te imaginas el día en que podamos entender completamente cómo y por qué estas civilizaciones, separadas por milenios y miles de kilómetros, construyeron sus propias versiones de una de las formas más emblemáticas de la arquitectura humana? La búsqueda continúa, y cada respuesta trae consigo nuevas preguntas que nos invitan a seguir explorando. ¿Cuál era el secreto de los constructores de las pirámides? Durante milenios, las pirámides han sido un símbolo del poder y la grandeza del antiguo Egipto. Pero, a pesar de su magnificencia, el misterio de cómo se construyeron permanece sin resolver. ¿Qué conocimientos y técnicas poseían estos antiguos arquitectos? ¿Cómo lograron mover y tallar enormes bloques de piedra con una precisión asombrosa?
Los egipcios usaban herramientas simples, pero lograron crear estructuras que han perdurado a través del tiempo. ¿Era su ingenio el verdadero motor de esta maravilla? Los historiadores y arqueólogos han debatido por siglos sobre cómo se levantaron estas colosales edificaciones. Algunos sugieren que utilizaron rampas. Pero ¿cómo pudieron hacer esto sin la maquinaria moderna? ¿Era la fuerza humana suficiente para mover piedras de varias toneladas? La precisión con la que se alinearon las pirámides con los puntos cardinales es otro enigma. ¿Qué métodos utilizaban para lograr tal exactitud? Tal vez contaron con conocimientos astronómicos que han sido perdidos con el tiempo. ¿Era la observación del cielo una parte fundamental de su arquitectura? Los astrónomos creen que los antiguos egipcios podían medir el tiempo y la distancia con una precisión que nos deja asombrados hoy en día. Por otro lado, el uso de materiales también plantea preguntas intrigantes. ¿De dónde provenían esas enormes piedras? Algunos arqueólogos sugieren que piedras de caliza y granito fueron extraídas de canteras cercanas. Pero, ¿cómo transportaron esos bloques a través del desierto? Las teorías varían, desde el uso de rodillos de madera hasta el empleo de ríos para facilitar el transporte. Sin embargo, cada una de estas teorías tiene sus propios desafíos y contradicciones. Hablemos de la planificación. Construir una pirámide no era un esfuerzo improvisado, sino un proyecto que requería una meticulosa organización. ¿Cómo lograron reunir a miles de trabajadores y coordinar sus esfuerzos? La idea de que los egipcios eran un pueblo esclavizado ha sido desmentida por muchos estudios recientes. En cambio, se cree que estos trabajadores eran parte de una fuerza laboral bien organizada, tal vez compuesta por campesinos durante las inundaciones del Nilo. Pero, ¿qué los motivaba a participar en tales proyectos? ¿Era la promesa de un lugar en el más allá, o quizás una cuestión de orgullo nacional? Algunos investigadores también sugieren que los egipcios poseían un conocimiento avanzado de ingeniería que se ha perdido en el tiempo. ¿Podrían haber utilizado técnicas que aún no hemos redescubierto? Las herramientas de cobre que usaban eran rudimentarias, pero su habilidad para crear formas precisas y estructuras duraderas es un testimonio de su destreza. ¿Qué secretos se esconden detrás de su capacidad para trabajar la piedra de manera tan eficiente? La historia de la construcción de las pirámides está llena de relatos fascinantes, según algunos registros. La Gran Pirámide de Giza fue construida en un período de aproximadamente 20 años. Esto lleva a preguntarnos, ¿cuántos bloques se necesitaron y cuántos trabajadores estaban involucrados en este monumental esfuerzo? Las estimaciones varían, pero se habla de cientos de miles de bloques. ¿Cómo lograron mantener la calidad y la precisión a lo largo de todo el proceso? Además, la duración de la construcción plantea otra interrogante. ¿Cómo se aseguraron de que la pirámide se mantuviera estable a lo largo de los años? La base de la Gran Pirámide es increíblemente nivelada, lo que demuestra un conocimiento profundo de la ingeniería civil. ¿Era esto un resultado de la experiencia acumulada de generaciones de constructores o había algún tipo de técnica secreta en juego? Existen teorías que sugieren que las pirámides no eran solo tumbas, sino también centros de energía. ¿Qué conexión podría haber entre la construcción de estas estructuras y la energía que podrían generar? Algunos creen que la orientación y la forma de las pirámides estaban diseñadas para captar y canalizar ciertas energías naturales. ¿Era esto parte del conocimiento que poseían los antiguos egipcios? La búsqueda de respuestas sobre el origen del conocimiento de los constructores de las pirámides nos lleva a considerar una posibilidad aún más intrigante. Podría ser que estos secretos fueran transmitidos a través de generaciones, o incluso que existieran influencias externas. Algunos teóricos especulan sobre la existencia de contactos entre civilizaciones antiguas que podrían haber compartido conocimientos. ¿Es posible que haya habido un intercambio cultural más amplio del que tenemos constancia? La fascinación por el conocimiento perdido de los constructores de las pirámides no se detiene en el pasado. Hoy en día, los investigadores continúan explorando estas preguntas, utilizando tecnología moderna para intentar desentrañar los secretos de estas magníficas estructuras. ¿Qué nuevas revelaciones podrían surgir en el futuro? La historia de las pirámides sigue siendo un campo fértil para la investigación, y cada nuevo descubrimiento podría cambiar nuestra comprensión de cómo se construyeron.
Así que, la próxima vez que te encuentres frente a una de estas impresionantes edificaciones, recuerda que detrás de su majestuosidad hay un mundo de misterio y sabiduría antigua que espera ser descubierto. La historia de los constructores de las pirámides es solo una parte de la vasta narrativa del antiguo Egipto, llena de enigmas que nos invitan a seguir buscando respuestas. ¿Qué otros secretos podrían estar ocultos en las arenas del tiempo? La búsqueda de conocimiento nunca termina, y cada respuesta puede abrir la puerta a nuevas preguntas. ¿Qué es el Libro de los Muertos y por qué ha fascinado a tantas generaciones a lo largo de la historia? Este antiguo texto egipcio, que data de más de 3000 años, es mucho más que una simple colección de hechizos y rituales. La mayoría de las personas lo asocian con guías para el más allá, pero ¿podría ser que encierra un conocimiento espiritual más profundo y oculto? El Libro de los Muertos no era un solo libro, sino una serie de papiros que variaban en contenido y forma, dependiendo del individuo. ¿Cómo es posible que un texto tan diverso haya perdurado en el tiempo? La respuesta podría estar en su importancia para los antiguos egipcios, quienes creían que una correcta preparación para la vida después de la muerte era esencial para la eternidad. Pero, ¿qué tipo de preparación necesitaban realmente? Los antiguos egipcios estaban convencidos de que la vida continuaba más allá de la muerte. En este contexto, el Libro de los Muertos ofrecía instrucciones sobre cómo navegar ese misterioso viaje al más allá. Pero, ¿qué secretos se esconden en sus páginas? Los hechizos eran una guía para proteger al difunto, asegurando que pudieran superar los peligros del inframundo y presentarse ante los dioses en condiciones favorables. Entre los muchos hechizos, uno de los más intrigantes es el que se refiere al juicio de Osiris. ¿Sabías que este ritual era crucial para determinar si el alma del difunto era digna de entrar en el paraíso? En este juicio, el corazón del fallecido era pesado contra la pluma de Maat, simbolizando la verdad y la justicia. Si el corazón era más ligero, el alma podía avanzar, pero si no, enfrentaría un destino aterrador. ¿Qué tan profundo era este concepto de justicia para los egipcios? Los textos también están llenos de imágenes y símbolos ricos en significado. ¿Qué papel juegan estos símbolos en la comprensión del más allá? Por ejemplo, el escarabajo, que simboliza la resurrección, aparece con frecuencia en los papiros. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿era el escarabajo solo una figura decorativa o representaba algo más profundo en la cosmovisión egipcia? A medida que exploramos más sobre este libro, otra pregunta surge: ¿de dónde obtuvieron los antiguos egipcios el conocimiento que contenía? Algunas teorías sugieren que podrían haber tenido acceso a sabiduría ancestral o incluso a conocimientos extraterrestres. ¿Qué tan plausible es esta idea? Este misterio ha llevado a muchos a investigar más sobre el origen de la civilización egipcia y su sorprendente avance en matemáticas, astronomía y medicina. Un aspecto que no se puede ignorar es el uso del Libro de los Muertos por parte de las élites. Aunque se creía que todos tenían derecho a una buena vida después de la muerte, solo los más ricos podían permitirse tener acceso a estos textos. ¿Esto revela una jerarquía social en el antiguo Egipto? O quizás sugiere que el conocimiento espiritual estaba reservado para unos pocos elegidos. Además, el estudio del Libro de los Muertos ha evolucionado con el tiempo. ¿Cómo ha cambiado nuestra interpretación a medida que se han realizado nuevos descubrimientos arqueológicos? Los egiptólogos han descifrado muchos de los antiguos jeroglíficos, pero aún hay mucho por descubrir. Cada nuevo hallazgo puede cambiar nuestra comprensión de lo que realmente significaban estos textos para los antiguos egipcios. El Libro de los Muertos también plantea una pregunta fascinante sobre la memoria y la identidad. ¿Cómo los antiguos egipcios veían la conexión entre sus vidas terrenales y su existencia en el más allá? Los textos sugieren que la vida en la tierra era un reflejo de la vida después de la muerte. ¿Podría ser que el verdadero objetivo de estos rituales era mantener viva la memoria de quienes habían partido? A menudo se dice que el conocimiento es poder. ¿Qué poder se otorgaba a aquellos que poseían el Libro de los Muertos? Para muchos, estos textos eran más que simples palabras, eran herramientas para moldear su destino. ¿No es fascinante pensar que, a través de un simple papiro, alguien podría influir en su eternidad? No se puede olvidar mencionar los misterios que aún rodean al Libro de los Muertos. A pesar de los avances en la arqueología y la egiptología,
muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Qué otros secretos podrían estar ocultos en sus páginas? Con cada nuevo descubrimiento, nos acercamos un poco más a desentrañar la rica y compleja espiritualidad de esta antigua civilización. Finalmente, el Libro de los Muertos nos invita a reflexionar sobre nuestra propia comprensión de la vida y la muerte. ¿Cómo se relacionan nuestras creencias contemporáneas con las de los antiguos egipcios? ¿Podríamos aprender algo valioso de su enfoque hacia lo desconocido? El estudio de este antiguo texto no solo nos ofrece una ventana al pasado, sino que también puede guiarnos en nuestra búsqueda de significado en el presente. Los misterios del Libro de los Muertos seguirán cautivando a investigadores y curiosos por igual. ¿Qué otros secretos podrían revelarse en el futuro? A medida que continuamos explorando el legado del antiguo Egipto, es esencial recordar que cada descubrimiento no solo arroja luz sobre su historia, sino que también nos invita a cuestionar y explorar nuestra propia existencia. Los misterios del antiguo Egipto son como ecos lejanos que resuenan a través de los siglos, invitándonos a reflexionar sobre un pasado lleno de enigmas y maravillas. ¿Por qué es tan fascinante este antiguo reino? Tal vez sea porque cada nuevo descubrimiento se convierte en una ventana hacia una civilización que, a pesar del tiempo, sigue siendo un enigma. ¿Qué secretos se esconden en las arenas del desierto? ¿Qué historias se narran en los jeroglíficos desgastados? Es innegable que la curiosidad humana está impulsada por el deseo de entender lo desconocido. Las grandes pirámides, por ejemplo, son un símbolo de esta búsqueda incesante. Cada piedra tallada parece susurrar secretos. Cada esquina puede contar una historia olvidada. ¿Cómo es posible que los antiguos egipcios construyeran estas maravillas sin la tecnología moderna? Esta pregunta no solo despierta la curiosidad, sino que también desafía nuestra comprensión de la historia. Al mirar al cielo, uno se encuentra pensando en la alineación astronómica de las pirámides de Giza. ¿Cómo lograron esa precisión? Los antiguos egipcios tenían un conocimiento del cosmos que aún nos deja asombrados. ¿Acaso poseían técnicas que se han perdido con el tiempo? Las respuestas parecen escurrirse entre los dedos, como la arena del desierto. Este es solo un indicio de lo que está por venir. Pensar en el ojo de Horus nos lleva a un mundo donde la anatomía y la espiritualidad se entrelazan. ¿Es posible que este símbolo encierre conocimientos médicos avanzados para su época? Los antiguos egipcios parecían entender el cuerpo humano de una manera que podría desafiarnos hoy en día, pero ¿quiénes eran esos sabios que tenían acceso a tal conocimiento? La Gran Pirámide, un ícono del antiguo Egipto, también es un punto de debate. ¿Era realmente un templo, un observatorio o una máquina energética? Cada teoría presenta un nuevo ángulo que nos obliga a reconsiderar lo que sabemos. ¿Qué función cumplía en la vida diaria de los egipcios? Cada una de estas preguntas abre nuevas avenidas de exploración. Y cuando nos adentramos en las profundidades del mar Mediterráneo, los templos sumergidos de Alejandría nos cuentan sobre una era tolemaica llena de secretos. ¿Qué tesoros y conocimientos se han perdido bajo las olas? Las estructuras que una vez fueron el hogar de grandes pensadores y filósofos ahora están sumergidas, pero sus ecos aún resuenan en nuestra curiosidad. La historia de Keops no es menos intrigante. Su sarcófago vacío plantea una pregunta inquietante. ¿Dónde está su momia? Esta desaparición ha alimentado teorías sobre la vida y la muerte en el antiguo Egipto. ¿Podría haber un significado más profundo detrás de esta ausencia? La búsqueda de respuestas continúa, alimentando la fascinación colectiva. En el año 2018, un descubrimiento en Alejandría trajo consigo más preguntas que respuestas. Un enorme sarcófago negro contenía 3 esqueletos y un líquido misterioso. ¿Qué podría significar esto? La curiosidad por desentrañar los secretos de este hallazgo nos lleva a un viaje a través de la historia que aún no ha terminado. Las luces de Dendera son otro misterio fascinante. Los relieves que parecen mostrar bombillas han desatado teorías sobre tecnología perdida. ¿Podrían los antiguos egipcios haber tenido acceso a conocimientos avanzados? La idea de que una civilización tan antigua pudiera haber tenido una comprensión de la electricidad nos deja maravillados y desconcertados al mismo tiempo. La Gran Esfinge, con su erosión, nos presenta un dilema similar.
Las marcas de desgaste podrían indicar que este monumento es mucho más antiguo de lo que se ha creído. ¿Qué otros secretos podrían estar escondidos bajo la arena del tiempo? La búsqueda de la verdad sobre la Esfinge es un camino lleno de giros y sorpresas. Los jeroglíficos de Abidos también nos desafían. ¿Es posible que hayan representado aviones y helicópteros? Esta idea, aunque controvertida, nos invita a cuestionar lo que creemos saber sobre la historia de la humanidad. ¿Qué más puede estar oculto entre las imágenes de estas antiguas inscripciones? La historia podría ser mucho más rica y compleja de lo que imaginamos. La momia sin nombre KB55 en el Valle de los Reyes es un enigma que ha fascinado a arqueólogos durante décadas. ¿Quién era realmente este individuo? La falta de respuestas solo intensifica el interés por descifrar su identidad y su lugar en la historia. La historia de esta momia es un recordatorio de que, a pesar de nuestros esfuerzos, todavía hay mucho que ignoramos. El origen del conocimiento egipcio es otro misterio intrigante. ¿Cómo adquirieron los antiguos egipcios tan vastos conocimientos en matemáticas, medicina y astronomía? Esta cuestión nos lleva a reflexionar sobre la posibilidad de que existieran influencias externas o tal vez un entendimiento innato del universo. Las respuestas están perdidas en el tiempo, esperando ser descubiertas. Las momias con cabello rubio plantean una pregunta interesante sobre la diversidad en el antiguo Egipto. ¿Podrían estos cuerpos pertenecer a personas de regiones lejanas? La historia de Egipto es rica en intercambios culturales, y cada descubrimiento nos ofrece una nueva perspectiva sobre su población. Por último, el origen de las pirámides sigue siendo un enigma. ¿Cómo lograron construir estructuras tan imponentes con la tecnología de hace más de 4000 años? Este misterio nos invita a considerar la creatividad y la innovación de una civilización que, a pesar de los siglos, sigue desafiando nuestra comprensión. Cada uno de estos misterios es un recordatorio de que la historia del antiguo Egipto no está completamente escrita. A medida que seguimos investigando y explorando, nuevas preguntas surgen y viejas teorías son desafiadas. La búsqueda de la verdad es un viaje que nunca termina. La fascinación por los misterios de Egipto no solo nos conecta con el pasado, sino que también nutre nuestra curiosidad y deseo de entender nuestro lugar en el mundo. El antiguo Egipto sigue siendo un enigma, y mientras haya preguntas sin respuesta, nuestra exploración nunca se detendrá.